vamos a aprovechar que estamos en pie para orar a nuestro Señor. Oramos, hermanos. Padre bendito, muchas gracias te damos, Señor, por lo bueno que tú eres con nosotros. Dice tu palabra, Señor, que para siempre es tu misericordia. También tu palabra nos enseña claramente que todo lo que tú hiciste fue bueno en gran manera. Padre, nos recreamos y nos gozamos en tu palabra, nos recreamos, Señor, y nos gozamos en la comunión cristiana dentro de esta tu casa. Nos deleitamos, Señor, en el compañerismo cristiano, pero Padre, sobre todo suplicamos. Esta iglesia local como embajada que tú has establecido en este lugar para tu gloria. Prospera, Señor, la obra en esta iglesia. Prospera, Señor, la obra en cada una de las iglesias tuyas, no solamente en nuestra ciudad, estado y país, sino a lo largo del mundo entero. Para tu gloria, en el nombre de Jesús, Señor, llegamos a tu presencia. Amén. Hermanos, tomen asiento, por favor. Vamos a abrir la palabra de nuestro Señor, hermanos, en la carta que Pablo escribe a los hermanos en Roma. Y hermanos, una ventaja grande de predicar expositivamente es que no podemos eludir lo que la palabra del Señor va diciendo. Hermanos, a cómo la palabra del Señor nos va expresando capítulo tras capítulo, verso tras verso, es como se va enseñando. Y en veces para algunos pastores pudiera suceder que si hay alguna cosa que se quisiera omitir porque pudiera pensar que le molestaría a alguno de los congregados, entonces algunos pastores lo omiten. Pero hermanos, predicar de manera expositiva nos lleva a hacer lo que el Señor quiere. Hablar de tal manera que lo que esté en el texto sea lo que se haya de escuchar. Nos parezca agradable o no nos parezca. Y creo, hermanos, que el tema de ahora pudiera ser para muchos no agradable. Pudiera ser para otros, hermanos, indiferente. Pero este es el tema que Dios quiere que tratemos en esta hora. Romanos capítulo 13, versos del 1 al 7. Leo, hermano, y usted siga con su vista, por favor. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Al que honra, honra. Hermanos, si nos hemos dado cuenta, los primeros 2 versos del capítulo 12, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo nos está hablando, hermanos, de cuál debe de ser la relación del creyente para con Dios. Pero luego, hermanos, del verso 3 al verso 15, nos habla Pablo de la relación que debe haber entre el creyente y otros creyentes. Pero luego después, hermanos, del 14 al 21 del mismo capítulo 12, Pablo nos habla de la relación del creyente con los extraños y aún, hermanos, con los enemigos. Pero ahora en el capítulo 13, Pablo nos está hablando, hermanos, y le está hablando a los hermanos que viven en Roma, que están congregados en una iglesia en Roma. Y lo que Pablo les dice a ellos, por extensión, también nos lo dice a nosotros. Y en todas partes donde la carta del apóstol Pablo es leída, también está exhortando a la iglesia local. Y este exhorto, hermanos, va a que todas las personas, en el caso particular dirigida a los creyentes, nos sometamos a las autoridades. Y dije, hermano, puede ser que no parezca agradable, pero el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, porque toda la escritura es inspirada, y Pedro dice, hermanos, que ninguno de ellos escribió, sino es que fue inspirado por el Espíritu Santo. De manera que lo que él está diciendo está siendo, hermanos, inspirado por nuestro Señor, por nuestro Dios, para que usted y yo, y los hermanos de la iglesia en Roma, estuvieran sujetos a las autoridades, aunque éstas fueran justas o injustas. Aunque fueran justas o injustas. Hermanos, cuando Pablo exhorta a los hermanos en Roma a esto, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Pues resulta, hermanos, que el emperador que estaba en Roma era Nerón. Y cuando se dice esto, hermanos, Nerón no era una blanca palomita para decir, mira qué bien tiene a todo el imperio romano. No, hermanos, Nerón era una persona perversa, más que todas las cosas, como dice Jeremías, con un corazón no agregado al libro de aquellos que han de ser salvos, que está inscrito por nuestro Señor. No, hermanos, aquellos por quien la gracia de nuestro Señor pagó el precio de la salvación a través de la sangre de Cristo. Nerón no está contemplado ahí. Nerón, hermanos, era una persona que no solamente era asesino. Dice algunos escritores romanos, como era Tácito, Dion Casio y Suetonio, decían, hermanos, que este Nerón había matado a su esposa, había matado a su propia madre. Y hermanos, después de haber hecho y dado muerte a su propia madre, a sus dos esposas, habiéndoles dado muerte, este hombre se enamora de Esporo, un criado, un esclavo que él tenía, un varón. Y se allega a él, hermanos, porque él decía que este hombre tenía parecido con la esposa que el mismo Nerón había asesinado. Este es Nerón, hermanos, del que estaba en el imperio gobernando cuando Pablo está diciendo, sométase toda persona a las autoridades superiores. Hermanos, parece que es injusto. ¿Cómo es que el apóstol Pablo está diciendo a este hombre perverso que está aquí, este hombre que ha hecho tanto mal, este hombre, hermanos, que además dice la historia, aunque por ahí hay ciertas dudas, que él inició un grande fuego en Roma? Y como había tanta acusación en contra de Nerón por haber incendiado Roma y mucha parte de Roma fue destruida, pues hermanos, entonces para desviar esa acusación, Nerón dice que fueron los cristianos. Hermanos, hubo un gran asesinato en masa de cristianos derivado de esta declaración de Nerón. Así que pensemos, hermanos, este emperador no solamente asesino, no solamente pervertido sexualmente, no solamente, hermanos, una persona deplorable, sino que también en la historia aparece, hermanos, como un perseguidor tremendo de los cristianos. ¿Cuántos murieron por causa de Nerón? Pero, hermanos, Pablo está diciendo, sométanse todos los hombres a las autoridades superiores.
Y esto que Pablo dice, hermano, no es algo que se le ocurrió a Pablo en medio de una circunstancia. Acordémonos siempre, hermano, que toda la Escritura es inspirada por Dios. Cuando Pablo dice esto, está inspirado por Dios. Pero, hermano, Pablo no fue el único. El apóstol Pedro, en la primera carta, capítulo 2, verso 13 al 17, dijo exactamente lo mismo. Pedro dice, hermanos, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Y fíjense, hermanos, cuando dice Pedro a toda institución humana, de autoridad, dice, ya sea al rey como a superior, y a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Hermanos, temed a Dios, honrad al rey. ¿Cómo puede ser posible que esta palabra dicha por Pedro encaja precisamente lo dicho por Pablo? ¿Cómo puede ser posible honrad a Nerón? ¿Cómo puede ser posible, hermanos? O temed a Dios y honrad a Nerón. Miren, yo creo, hermanos, que Pablo, cuando está citando esto, Pablo conocía el Antiguo Testamento de tal manera que la experiencia que vivió Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, era conocida por Pablo. Así que ciertamente ellos no tenían toda la revelación de la palabra en sus manos, pero ellos tenían, hermanos, todo lo que tenía el Antiguo Testamento, y Daniel, el profeta Daniel, aparece ahí. Y yo creo, hermanos, que Pablo también respaldó la actitud que asumió Daniel, dándole, hermanos, como dijo Pedro, temiendo a Dios y honrando al rey. Como el hombre, el creyente, vive en medio de dos reinos, no en medio, hermanos, pertenece a dos reinos. Por un lado, el reino de los cielos, dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, verso 20, que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero también, hermanos, miramos en el Evangelio según San Mateo, en el Sermón del Monte, cómo nuestro Señor, siendo el rey de un reino maravilloso, está hablando de aquellas actitudes que deben de asumir, que deben de vivir todos los miembros de ese reino. Usted lee el Sermón del Monte, hermano, y se va a dar cuenta de eso. Pero luego miramos que Pablo está diciendo, sométanse a todas las autoridades. Y hermanos, cuando Pablo está diciendo esto, está hablando de este emperador en Roma. Dos reinos. Hermanos, el Señor no se opuso a esta condición. De ninguna manera, hermanos, el Señor avaló esta condición de darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero cuando Pablo está mencionando esto, hermanos, Pablo conoce bien la historia de Daniel. Creo, hermanos, que usted recordará aquellas palabras de Daniel respecto a Nabucodonosor. Dice Daniel, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios de los cielos, o el Dios del cielo, te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. ¿Por qué dice Pablo, hermanos, que nos sometemos a las autoridades? Bueno, porque han sido puestas por Dios. ¿En qué sentido han sido puestas por Dios? Daniel está diciendo a Nabucodonosor, bueno, tú eres rey de reyes porque Dios del cielo te ha dado reino, poder y majestad. No es una autoridad que tú has tenido porque tú te la has ganado, porque el pueblo votó por ti, porque aun cuando hablaran de reyes y era hereditario el puesto, y aún, hermanos, hoy en día, cuando habláramos de elecciones, Dios pone y quita reyes, es lo que dice la Escritura. No es la voluntad del hombre en ese sentido. Y algunos dirían, ¿por qué entonces Dios ha puesto reyes que sean malos? Bueno, hermanos, tenemos que pensar en la soberanía de Dios, de cómo también Dios castiga a una nación con los reyes que tiene. Pero de que debemos de sujetarnos y debemos de dar honor, bueno, es algo que debemos de hacer. El mismo Señor, hermanos, Jesús, referido a Pilatos,
También le habló de que la autoridad que Pilatos tenía sobre él en cuanto a darle vida o quitarle vida, esto es sentenciarlo o no sentenciarlo, había sido dado por nuestro Dios. Juan capítulo 19, verso 10 y verso 11. San Juan 19, verso 10 y verso 11. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Pero hermanos, dice el Señor Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Es decir, hermanos, Nerón, el emperador romano, Pilatos y aún Nabucodonosor, que también eran personas perversas de gran manera. Decíamos hace rato, hermano, Nabucodonosor, y esto lo hemos de ver ahorita en una cita de Daniel, mandó matar a los que no adoraran a sus ídolos. Eso pasó con Nabucodonosor. Pilatos mandó matar a Jesús. Nerón mandó perseguir ferozmente a los cristianos independientemente de la vida licenciosa y pecaminosa que vivió. Así que, hermanos, bajo esta condición, podemos decir que muchos en nuestros días, en muchos países hay manifestaciones constantes. En muchos lugares, hermanos, hay lamentos y quejas contra el gobierno. Algunos dirán por los impuestos. Otros dirán por la falta de seguridad social, por la falta de empleos. Otros hablarán de la violencia y el incremento, hermanos, de los crímenes violentos. A lo que han llamado algunos también como feminicidio, cuando no es otra cosa que homicidio. Se hace una separación entre el matar a una mujer y matar a un hombre, cuando matar a una mujer y matar a un hombre es homicidio. O matar a un padre como parricidio es lo mismo que homicidio. O infanticidio, matar a un niño, hermano, es la misma cosa. Pero hay muchas demandas y todas en contra del gobierno. Las calles no sirven. Hay mal uso de la economía y hay muchas manifestaciones. Así que, hermanos, si pensamos que este mensaje fuera agradable para estas personas que se manifiestan ante el gobierno, hermano, no sería agradable. ¿Cómo decirle a alguien que está clamando por justicia, decirle, mira, sujétate a las autoridades porque estas han sido puestas por Dios? Esa es la razón fundamental de tu sujeción a ellos. Pues muchos dirían, no me parece justo. Y no solamente porque no hay buenas calles, no solamente porque hay mucha violencia, no solamente por eso, es que no me parece justo. La persona no es apropiada para que descanse mi confianza en él, en ella o en ellos. Pero hermanos, a pesar de que no sea popular, a pesar de que a muchos no nos guste o no les guste, dice la palabra de nuestro Señor en el verso 1 del capítulo 13. Sométase toda persona y no hace distinción de quiénes sí y quiénes no. Hermanos, yo como pastor debo de someterme o de sujetarme. Usted como cristiano debe de sujetarse. Hermanos, la persona ajena a la fe debe de sujetarse. Toda persona, dice el apóstol Pablo, sométase toda persona a las autoridades superiores. Toda persona, y la razón, hermanos, de esta sujeción, porque todas estas autoridades han sido de parte de Dios establecidas. Porque no hay autoridad, sino de parte de Dios. Ahora, lo mismo, hermanos, que Nabucodonosor fue puesto por Dios y recibió autoridad, también lo fue Pilatos, y todo iba junto con el plan establecido de Dios para que se diera la redención. Pero de la misma manera, Nerón fue establecido, y todos los reyes que han existido en todo tiempo, y todos los gobiernos que han existido han sido establecidos por nuestro Dios. Ahora, hermanos, Primera de Pedro, leímos hace un momento, capítulo 2, verso 13, dice, por causa del Señor. Pablo dice, hermanos, porque las autoridades han sido puestas por Dios. Hay relación estrecha.
Dice Pedro, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior. Pablo dice, hermanos, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y el que se opone a la autoridad, a Dios resiste. A Dios resiste. Así que, hermanos, si en este contexto, cito de nuevo lo que Pablo dijo en Filipenses capítulo 3, verso 20. Pablo dice, hermanos, que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por otro lado, Pablo dice que nos sujetemos a los gobiernos. Pero, ¿saben, hermanos, que no solamente Pablo está hablando del gobierno civil? Porque está hablando de toda autoridad. Y en toda autoridad no solamente entra el gobierno civil. Hermanos, también entra el gobierno eclesial. También entra, hermanos, el gobierno o la autoridad que Dios ha delegado al matrimonio, en particular al esposo como cabeza. Ha delegado autoridad a los padres. Así que, dice Pablo, hermanos, que nos sometamos a todas las autoridades, aunque nuestra ciudadanía esté en los cielos. Debemos decir, hermanos, que no hay ninguna contradicción en ambas declaraciones. Porque, hermanos, si bien es cierto, nuestra ciudadanía está en los cielos, pero también es cierto, hermanos, que en este mundo en el que nosotros vivimos pagamos impuestos, comemos o tomamos alimentos, cubrimos necesidades, vestimenta, tenemos necesidades de negocios, tenemos trato social con demás personas, así que estamos, hermanos, viviendo en un mundo, pero no somos del mundo. Estamos viviendo, hermanos, en un mundo en el que nos demanda que seamos leales, porque el pertenecer a dos reinos también demanda lealtades a los dos reinos. El reino importante en el que nosotros debemos de pensar, hermanos, es nuestra lealtad a nuestro Dios en primer lugar. Pero Dios nos manda a través del apóstol Pablo y el apóstol Pedro nuestra lealtad al gobierno civil, a las diferentes formas de gobierno. No hay, hermanos, contradicción en esto. Hermanos, Dios ha hecho algo maravilloso porque nosotros nacimos perteneciendo a un reino terrenal. Pero Dios nos adoptó para que perteneciéramos a la familia de Dios, como dice en Efesios capítulo 2, verso 19. Ya no somos extranjeros, ya no somos advenedizos, ahora somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hermanos, pertenecemos al reino de los cielos, pero estamos viviendo en el reino de la tierra, donde cada reino tiene un rey. Donde cada reino tiene un rey, y esta autoridad de los reinos en la tierra han sido, dice la palabra de Dios, hermanos, otorgados por nuestro Dios. La autoridad que ellos tienen ha sido otorgada, ha sido dada de parte de Dios. No es una autoridad que surgió de la casualidad, de la herencia, de el traspaso de gobiernos, del voto. No, hermanos, Dios es el que ha hecho cada una de estas cosas. Qué maravilloso es mirar, hermanos, que en este reino terrenal Dios ha puesto una embajada, y es la iglesia. Y la misión de la embajada en este reino diferente es proclamar las verdades del reino de los cielos. ¿Se imaginan? Y cada uno de los que formamos parte de la iglesia, hermanos, viviendo en este reino terrenal, tenemos una misión que debemos de cumplir como miembros de esa embajada. Y es proclamar la verdad de la palabra de Dios a un mundo perdido y caído, en el cual también estamos viviendo, hermanos. Pero, aun cuando vivimos en Él, comemos en Él, vestimos en Él, trabajamos en Él, no nos aferramos a Él. Porque si bien nuestra ciudadanía está en los cielos, hermanos, pero vivimos en un mundo del cual no somos del mundo. Así que puede surgir una pregunta: ¿y cómo afecta, hermanos, nuestra ciudadanía celestial a nuestras actividades como ciudadanos en el reino terrenal? ¿Cómo afecta eso? Porque, hermanos, finalmente, si se nos manda lealtad al Rey y si se nos manda también honrar a Dios, bueno, ¿cómo pueden ambas cosas convivir? Verso 2 de Romanos capítulo 13.
Dice el apóstol Pablo, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Ahora, hermanos, esto no quiere decir que hay una obediencia total a los gobiernos civiles. Y esto no quiere decir, hermanos, miren, y quizá pueda ser malentendido, deseo que no. Esto no quiere decir, hermanos, que hay una obediencia total de las esposas a los esposos. Esto no quiere decir, hermanos, que hay una obediencia total de los hijos a los padres. Esto quiere decir, hermanos, que hay límites. En el caso de la sujeción a las autoridades, hay límites. Y eso es algo que debemos de entender porque esta es la manera como armonizan estos dos reinos en los cuales estamos. Y es importante que notemos esto. Por ejemplo, hermanos, para ver este asunto, ¿se acuerdan cuando algunos fariseos y herodianos particularmente buscan la forma en cómo hacer que Cristo caiga o se contradiga o hable en contra del gobierno? No sé si se acuerdan, hermanos, en el asunto de los impuestos. ¿Sí? Mateo capítulo 22, verso 17, verso 20 y verso 21. Mateo 22, verso 17, verso 20 y verso 21. Dice, hermanos, dinos pues, ¿qué te parece? Le dicen al Señor Jesús. ¿Te es lícito dar tributo a César o no? Un asunto, hermanos, que si alguien le dice a usted, oye, Mario, ¿es lícito pagarle gobierno a Hacienda? Digo, pagarle el impuesto a Hacienda. ¿Es lícito? ¿A cuánto les gusta pagar impuestos? Y luego llega el pensamiento, pero si es que no han hecho nada bueno a través de los impuestos que hemos pagado, y los impuestos que hemos pagado han sido muchos a lo largo de nuestra vida, pero el Señor está diciendo, vean, hermanos, lo que dice. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Dos reinos, dos obligaciones. Denle a César lo que es de César y denle a Dios lo que es de Dios. Así que veamos ahora, hermanos, Mateo 17, verso 24 al verso 27. Mateo 17, verso 24 al verso 27. El pagar impuestos, hermanos, nunca va en contra de nuestro Señor, nunca va en contra. De tal manera que el mismo Señor Jesús lo aprueba. Y ya miramos una cita, pero luego en Mateo 17, verso 24 al 27 dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga los 2 dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quienes cobran tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca hallaréis un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Tómalo y dáselo por mí y por ti. ¿De quién es la imagen? Del César. Bueno, paga impuestos. Paga impuestos. Hermanos, no va en contra de la palabra de Dios pagar impuestos. ¿Cómo podemos nosotros, hermanos, que somos miembros del reino de los cielos, vivir en un reino terrenal? ¿Cómo podemos? Dale a César lo que es de César y dale a Dios lo que es de Dios. Como son dos reinos, también, hermanos, estamos hablando de dos responsabilidades, de dos obligaciones. Y vuelvo a decir, hermanos, Pablo conocía el Antiguo Testamento, Pablo conocía las experiencias de los antiguos, Pablo conocía, hermanos, la vida de Daniel. Daniel, hermanos, Daniel
se comprometió y se propuso en su corazón, dice el capítulo 1, verso 8, en no contaminarse con la comida del rey. No le estaba faltando al respeto, pero él propuso en su corazón no hacerlo. Hermanos, podía comer o podía no comer, ¿cuál era el problema? Pero él se propuso en su corazón no hacerlo. Y no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía, y pidió por lo tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Luego miramos en el capítulo 3 de Daniel, verso del 1 al 23, cómo este ocurrente rey Nabucodonosor, por eso decíamos, hermano, que este hombre era perverso también, Nabucodonosor. Este hombre se le ocurre levantar una estatua en una localidad de la Dura, 20 y tantos metros de alto. Yo no sé si la imagen que está o la estatua que está antes de la camino a Vicam, el indio danzante, sea de unos 20 y tantos metros, no recuerdo ahorita, pero hermanos, unos 24 metros más o menos en proporción, la estatua que se levanta y 2,40 de ancho. Y dice Nabucodonosor, toda nación, pueblo o lengua, que escuche el instrumento de sonido, que escuche la bocina, toda nación, pueblo o lengua. Lo que va a hacer es postrarse a adorar esta imagen que se ha levantado en esa localidad en particular. Y cualquiera persona que no lo haga de la manera que yo decreto que se haga, bueno, hermanos, va a acarrear consecuencias increíbles, la muerte en sí misma. Y de una manera, hermanos, tremenda, porque sería lanzado a un horno ardiendo de fuego. Un edicto que se había establecido. Toda persona, no importa de qué religión, no importa de qué nación seas, toda persona que al escuchar la bocina, los instrumentos, lo que va a hacer es postrarse delante de esta imagen. Pero hermanos, siempre hay alguien que va con el rey y le lleva, bueno, yo no sé si es un mitote, pero gracias a Dios porque ese mitote sirvió para la gloria de Dios en todo momento, porque llega alguien y le dice, mira rey, ese edicto que tú has promulgado, allá hay personas que no lo están obedeciendo, y el rey manda a traer a aquellos que estaban allá, Sadrach, Mesach y Abednego, jóvenes hebreos que tenían un Dios, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y aun cuando el mandato del rey era, adora la imagen, pero el mandato de Dios era, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese era el mandato de Dios. 2 reinos, 2 reyes, 2 obligaciones. Darle a César lo que es de César. Pero hermanos, no es la honra al César. No es la honra a Nabucodonosor a través de sus ídolos. ¿Qué Dios los va a salvar? Dijo Nabucodonosor. Sepas, oh rey, esto no tiene respuesta. De tus manos nos va a librar el Señor, y aun si no lo hiciere, con todo esto no adoraremos la imagen que tú has levantado. Hermanos, límites de autoridad y límites de sujeción. ¿Cómo podemos vivir, hermanos, en medio de 2 reinos, los cristianos? Bueno, lo mismo sucedió con Daniel. Hermanos, Daniel amaba el abrir las ventanas del lugar donde él vivía y oraba 3 veces al día. Y oraba, hermanos, de tal manera que al abrir las ventanas no lo hacía para que fuera público y la gente mirara la santidad que había en él o el compromiso con su Dios que había en él. Esa era la costumbre de él. Pero también, hermanos, se levantó un edicto. Y ese edicto, según Daniel capítulo 6, verso 7, dice, todos los gobernantes o los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia. Pues hermanos, pasó lo mismo que con Sadrach, Mesach y Abednego. Algunos dijeron, Daniel
el que es uno de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, no acate el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Y esa petición no estaba hecha a él, al rey. Esa petición, hermanos, era elevada a nuestro Dios. Y no solamente una vez. Hermanos, no tuvo miedo. Algunos pudieran haber dicho, bueno, si yo quiero seguir viviendo mi vida cristiana, pero tengo que esconderme para hacerlo, para evitar que alguna pena me venga sobre mí, una sanción venga sobre mí. Hermano, Daniel acostumbraba a orar con las ventanas abiertas y Daniel no se inmutó, Daniel lo siguió haciendo tal cual. Daniel lo siguió haciendo tal cual. De manera, hermanos, que por consecuencia de vivir en 2 reinos diferentes, pero siendo fiel al reino del cual es miembro eterno, no un miembro transitorio, hermano. Nosotros somos miembros transitorios de este reino. El día que muramos, se acabó nuestra pertenencia a ser ciudadano mexicano, a ser parte del estado de Sonora, a ser, hermanos, un votante en Ciudad Obregón o uno que vive en fulana colonia. No, hermanos, nuestra historia se acaba. Pero el que es hijo de Dios tiene una morada eterna en los cielos. Hay una grande diferencia. Ahora, la consecuencia de la fidelidad es lo mismo que miramos en lo que dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Palabras que Daniel dijera de otra manera en el Antiguo Testamento, pero en el libro de los Hechos, dicha por los apóstoles, tienen el mismo peso. ¿Cuál fue la condición de sujetarse al reino de los cielos de Daniel? Foso de los leones. Que Dios bendijo en medio de esa condición, no solamente a Daniel, sino a Sadrach, Mesach y Abednego, y que los cuidó en medio de esa situación, y que esa situación sirvió para que el nombre del Señor, nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, fuera glorificado. Sí, hermanos, sirvió. Pero saben, hermanos, que aún nuestra fidelidad a Dios, y aún si nuestra fidelidad a Dios nos llevara a la muerte, como dice Sadrach, Mesach y Abednego, y si no nos libra, ni aún con eso vamos a servir a tu Dios, o vamos a adorar a tu Dios. Hermanos, el nombre del Señor es glorificado aun cuando reyes no se conviertan por causa de tu testimonio. El nombre del Señor sigue siendo glorificado. Hechos capítulo 5, verso 12 al verso 29, parafraseando todo esto, hermanos. Miramos ahí a Pedro y miramos a Juan, que ellos fueron encarcelados por predicar el evangelio. A ellos, hermanos, se les dijo que no lo hicieran y los encarcelaron. Pero el ángel del Señor dijo todo lo contrario. Un enviado del reino de los cielos dijo todo lo contrario. Liberó a estos hombres de la cárcel y les dijo que siguieran predicando este glorioso evangelio, que es poder de Dios para salvación y por el cual muchas personas creían. Hermanos, pero como habían sido impedidos por el gobierno, vuelven a ser llevados ellos ante el concilio y se les pregunta por qué no habían obedecido al mandato que se les había dado de no hablar más en ese nombre. Y ellos dijeron, es que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pues hermanos, que les pusieron una paliza. Tremenda paliza les pusieron. Pero todavía ellos salieron gozosos porque decían, somos privilegiados de que nos hayan azotado por la causa de Cristo. Acuérdense que Pablo dice a los filipenses que nos concedió el privilegio no solamente de creer, sino de padecer por el Señor. Así que, hermanos, lo que nosotros podemos ver a grandes rasgos aquí es que si alguna autoridad te impide que prediques el evangelio de Jesucristo, no debes obedecerle.
2 reinos, 2 obligaciones. Nuestra sujeción, hermanos, no se nos olvide esto. Es nuestra ciudadanía que tenemos en el reino de los cielos y nuestra lealtad es al rey de ese reino. Por eso si alguien te impide o alguien te prohíbe que prediques el evangelio, hermano, no calles, no guardes silencio. La autoridad, hermanos, y está muy de moda todo lo que tiene que ver con la ideología de género, su identidad sexual en nuestros hijos. Si la autoridad te impide que tú eduques a tus hijos de la manera correcta en cuanto a su identidad sexual, no le hagas caso. El Señor te mandó a instruir a tus hijos en sus caminos, y aun cuando sea grande, Él no se apartará de ellos. El Señor nos dice en Deuteronomio: estas cosas que yo te mando hoy estarán en tu corazón y se las enseñarás a tus hijos. Hermanos, ¿cuántas horas pasan nuestros hijos siendo enseñados por el Estado? A lo largo de un año, hermanos, descontando los días festivos y toda esa cosa, nuestros hijos pasan alrededor de 800 horas en la primaria, siendo bombardeados por lo que el Estado le está enseñando. Y la obligación no es que el Estado enseñe a tus hijos, sino que tú enseñes a tus hijos mayormente las cosas primarias de la palabra de Dios. El Estado no lo va a hacer. El Estado va a apartar a tus hijos de esta grande verdad. Bueno, hermanos, en la primaria, 800 horas en el año. ¿Cuántas horas les hablas tú a tus hijos de esta gran verdad que es tu responsabilidad? Porque formas parte de un reino diferente a este. Sí, hermanos, nos sujetamos en cierta manera a mandar a nuestros hijos porque la educación es obligatoria. Bueno, gratuita. Cumplimos con eso. Pero, hermanos, tú cumples con la otra parte del reino. Enseñas a tus hijos en el temor a Jehová. Enseñas a tus hijos, hermanos, en los primeros andares de la palabra de Dios. Hermanos, y en la secundaria, nuestros hijos pasan 1200 horas al año. 1200 horas. Y cuando llegan a la universidad, nuestros hijos se van. Porque ni en la primaria tuvimos el acierto de responder en nuestras obligaciones en el reino de los cielos, de enseñar a nuestros hijos conforme a esos decretos de ese reino. Estamos pensando que los decretos de este reino terrenal influyan en la vida de nuestros hijos. No, hermano, no te sujetes a eso. Enséñales a tus hijos su identidad sexual. Enséñales a tus hijos todo lo que tiene que ver, hermano, con lo que están bombardeándole actualmente. Enséñales a ver lo que es el pecado, porque, hermanos, hasta hablar de los púlpitos, lo que es pecado, es ofensivo al pecador. Y está marcado que no se debe de hacer. Pero Jeremías 26:2, un profeta del reino de los cielos, que nos habla de las demandas de aquel reino, nos dice: así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová todas las palabras que yo te mandé a hablarles. No retengas palabra. Hermanos, qué importante es que el evangelio se predique, porque el evangelio recalca el pecado. Recalca el pecado, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero aquel, hermanos, que es confrontado con el pecado, con la palabra de Dios, y reconoce que ha pecado, tiene que arrepentirse, tiene que creer, tiene que confesar sus pecados. Aun cuando tú no debas, a decir de algunas autoridades, hablar del pecado, ni hablar en contra del lesbianismo o del homosexualismo o de las perversiones sexuales. Hermanos, Dios instituyó un matrimonio establecido por hombre y por mujer. Sí, hermano, sí, hermano. Mientras las leyes no nos lleven a pecar contra Dios, debemos sujetarnos a ellas. Pero si estas leyes nos llevan a faltar a Dios, hermanos, no las obedezcas. No las obedezcas. Dice la palabra del Señor, hermanos, como mencionaba hace un momento, en el libro de los Efesios o en la carta a los Efesios, Pablo habla de diferentes autoridades, maridos,
Dios les ha dado a los hombres la autoridad como cabeza de la familia y también le ha dicho a la esposa, sujétate a ella. Hermanos, a los pastores y a la iglesia le dice, obedeced a vuestros pastores porque ellos velan por vuestras almas como quien ha de dar cuenta. Pero hermanos, el pastor es un siervo, no es un dictador. Porque el pastor también tiene un pastor sobre él. Y ambos nos debemos de sujetar. Porque hermanos, la iglesia es embajada en la tierra, pero es embajada de los cielos. O sea, nuestro deber y sujeción es al rey de aquel reino. Efesios 5, 22, 24. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, también las casadas lo estén a sus maridos. Hermanas, si esto no es así, y se oponen a lo establecido por Dios, a Dios se están resistiendo. Esto es lo que dice la palabra. Y no se trata, hermanos, es que mi esposo no sabe hacer esto, no sabe hacer lo otro, es que mi esposo no tiene autoridad. Hermano, es que le han robado la autoridad al esposo. Pero según la palabra de Dios, hermanos, según el reino en el que formamos parte, Dios el Rey, nuestro Señor el Rey, ha establecido la manera en que el matrimonio va a funcionar. No es hombre con hombre, no es mujer con mujer, no es un ser humano con una estructura física o metálica, no es una estructura física, hermanos, la que va a hacer las veces de esposa o esposo. Cuando hoy hasta las personas se casan con puentes, se casan con muñecos de tela, o se casan con animes o con caricaturas. Y tú tienes que aceptarlo porque así se percibe él, su matrimonio. Hermanos, ¿cuánta diferencia hay entre un reino y el otro reino? Pero si nosotros nos hacemos más del reino terrenal, hermanos, estamos faltando a la pertenencia y a la sujeción del rey, al que le debemos respeto. Así que, mis amadas hermanas, ustedes no fueron convocadas por el hombre a que se sujeten, es demanda de Dios. El hombre no debe de sujetarlas a ustedes, a ellos. No, hermanos, el hombre debe de amarlas, debe de respetarlas, debe de cuidarlas, debe de tratarlas como el vaso más frágil, como coherederas de la gracia de la vida, y de una manera que haciendo esto sus oraciones no tendrán estorbo alguna, dice el apóstol Pedro. Pero no se trata, hermanos, de que el hombre busque, sujétate a mí. No, hermanos. La mujer que forma parte del reino de los cielos, en obediencia a su rey, buscará con alegría, sujetándose a Dios primero, sujetarse a su esposo. Porque dijo Pablo a los Colosenses que todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor y no para los hombres. De manera, hermanos, que nuestra sujeción a Dios nos lleva a sujetarnos al esposo. Pero hermanos, hay del esposo que maltrate a su esposa. Hay del esposo que sea grosero con su esposa. Porque no solamente, hermanos, está quebrantando el mandamiento de no matarás. No solamente eso, hermanos. Está acarreando con el quebrantar todos los mandamientos, dice Santiago. Y no solo eso, hermanos. Que pisotea el nombre de nuestro Señor. ¿Se imaginan? Y Dios no tomará por inocente al que lo haga. Esposos, tengan cuidado, tengamos cuidado. Esposas, tengan cuidado, porque ustedes como cristianas tienen un rey que les dictamina cómo deben de conducirse, porque denle a Dios lo que es de Dios. Y a César lo que es de César. Papás. Sí, ciertamente, dice el apóstol, no provoquen a ir a los hijos, sino amonestarlos, enseñarles, hablarles, guiarles en la palabra de nuestro Señor. Y a los hijos se les dice, hermanos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Obedecer en el Señor a vuestros padres. ¿Se acuerdan, hermanos, cómo es que
Pedro estaba diciendo en cuanto a las autoridades, de la sujeción que se le debe a las autoridades? Pedro, hermanos, estaba diciendo: por causa del Señor, someteos. Por causa del Señor, someteos a todas las autoridades. Pablo dijo, en el caso de las casadas, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. La referencia es el Señor. No estén sujetas a sus propios maridos, hermanos, como el reino terrenal manda. ¿Cómo manda el reino terrenal? Ojo por ojo, diente por diente. ¿Cómo manda el reino terrenal? No estamos a favor, hermanos, de la violencia. No, hermanos, no estamos a favor de la violencia. Pero el Señor está dando indicaciones de cómo debe de ser mi desarrollo como miembro de un reino y que vive en otro reino. Hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres. Pero es que, hermanos, cuando Pablo dijo esto, los hijos estaban tan desvalorizados. Muchos de ellos, cuando nacían, eran echados a la basura. Muchos de ellos, hermanos, cuando el padre miraba que el hijo que nacía no le pareciera agradable porque era mujer o porque era niño, por lo que haya sido, o porque trajeron alguna malformación, el padre daba la media vuelta, daba la espalda y entonces el niño era echado a la basura. Y Pablo les dice: obedezcan en el Señor a sus padres. Qué imposible, Pablo, lo que me pides, qué imposible. Sométase a todas las autoridades. Qué imposible, Pablo, lo que me pides. No es posible. No es posible. Hermanos, ¿cuál debe de ser nuestra postura como cristianos ante las autoridades? ¿Cuál debe de ser nuestra postura principal? Orar por ellos. No es, hermanos, mantenernos firmes en una calle con pancartas y estar exigiendo al gobierno y estar haciendo algo que no fuimos llamados a eso. No, hermanos, ora por ellos. Dice la palabra de Dios en primera carta a Timoteo, capítulo 2, verso del 2 al 3. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y luego dice el verso 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Porque esto es bueno delante de Dios y de nuestro Salvador. Hermanos, en el capítulo 12 de Romanos, como dijimos al principio en los primeros dos versos, o en el capítulo 13, perdón, los primeros dos versos, Pablo trata la doctrina de la sujeción a las autoridades, curiosamente en medio de una sociedad que se manifiesta en contra de ellos, de estas autoridades. Pero hermanos, qué triste es que entre ellos, entre aquellos que se manifiestan, hay muchos cristianos que conocen más de política que de teología. Hermanos, que conocen más la trascendencia del político que está en el turno que hermanos de la palabra de Dios. Qué triste, hermanos, es que entre las filas de los que gritan al gobierno y en contra de él, haya quienes son parte del reino en el que Dios dice: sométanse a ellos. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Hermanos, no fuimos llamados nosotros, debemos de entender esto, a desobedecer a las leyes. Mientras cuanto estas leyes no se opongan a nuestro Señor, debemos de someternos a esas leyes. Mientras no se opongan, debemos de someternos. Pero hermanos, piensen esto. Si tú eres uno de aquellos que discuten contra el gobierno por cosas que nada tienen que ver a la ley de Dios, las calles, los impuestos, la violencia, la gasolina,
que si es hombre o mujer el que está en el gobierno, que si Estados Unidos quiere tener influencias en nuestro territorio por causa del narcotráfico, etcétera, etcétera. Y usted está en contra de eso, hermano. Hermano, la verdad es que no fuiste llamado a ponerte en ese punto. Tú no fuiste llamado por Dios a eso. Pero sí puedo decirte, hermano, no aplaudas las intenciones de las autoridades a desacreditar el matrimonio. No las aplaudas. No quiero decir, oponte al gobierno y levanta pancartas y haz manifestaciones. No, hermano, no aplaudas. No aplaudas que el gobierno quiera modificar la institución creada por Dios en el matrimonio hombre y mujer. No lo aplaudas. No aceptes que las autoridades enseñen a tus hijos fuera del temor de Dios. Enséñale tú. Esa es tu responsabilidad. Y como dije, hermanos, hace un momento, nuestra pertenencia a este reino terrenal va a terminar. Pero la pertenencia al reino de los cielos, para los que formamos parte de esa membresía celestial, va a continuar eternamente y para siempre. ¿A quién debo de obedecer? ¿Al que es transitorio o al que es eterno? ¿Las leyes santas o las leyes perversas? ¿Las que están en contra de Dios o las que exaltan a Dios? ¿A quién debo de obedecer? Piense otra vez, hermanos. Nuestros niños, 800 horas en la primaria. Nuestros adolescentes, 1200 en la secundaria. ¿Qué pasará con ellos en la universidad? Cuando ya aquellas enseñanzas van a negar totalmente a Dios. ¿Qué has hecho, hermano, para contrarrestar eso? Dale a Dios lo que es de Dios y dale a César lo que es de César. ¿Qué has hecho? Nos ponemos en pie, hermanos, por favor. Oramos, hermanos. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por el privilegio que nos das de que aun cuando nacimos, Señor, en un reino terrenal, en el debido tiempo, Señor, tu gracia irresistible se manifestó en nosotros de manera que habiendo sido conocidos en el pasado, antes de la fundación del mundo, y que habiendo sido predestinados, Señor, a esta pertenencia al reino de los cielos, tú nos justificaste en el momento preciso, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos has insertado en esa ciudadanía, en esa familia. Y ahora mientras estamos transitando, Señor, por este mundo del cual no somos miembros ya, solamente vivimos como extranjeros aquí. Y sí, Señor, trabajamos aquí, tomamos alimentos aquí, pero somos extranjeros y somos peregrinos porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Ayúdanos, Señor, a honrar a las autoridades, respetar a las autoridades en lo que es lícito, en lo que es correcto. Pero, Señor, sobre todas las cosas, ayúdanos a honrarte a ti, Padre, en todas tus demandas para nosotros. No permita, Señor, que nuestras emociones se alteren contra las autoridades establecidas por ti, sean los gobiernos, sean los reyes, sea el pastor, sea la iglesia, sea el esposo, sea los padres. Ayúdanos, Señor, a entender la sujeción que debemos, porque esto te agrada a ti, Señor. Y lo hagamos, Señor, en relación contigo. Perdona, Padre, nuestros pecados. Y ayúdanos, Señor, a meditar en esto. Ayúdanos, Señor, a tomar cartas en serio con nuestros hijos. A instruir a nuestros hijos, Señor, en tu palabra. Hablarles, Señor, constantemente, en vez de que ellos sean bombardeados aún por el mundo y aún cuando no estén todavía en edad para estar de alguna manera en instituciones de enseñanza del Estado. Ayúdanos, Señor, a bombardearlos, pero de tu palabra, con cantos, con historias, Señor, bíblicas, hablarles del Evangelio
que ellos conozcan quién eres tú, que ellos sepan, Señor, que el pecado tiene una definición y que no es solamente una palabra que hay que aprender. Y que por tener definición también esa palabra, pecado, es algo en lo que se ha nacido. Ayúdanos, Señor, a que seamos sabios para educar a nuestros hijos en casa. Ayúdanos, Señor, a ser sabios, a separar un reino de otro, Señor, finalmente en el que ambos vivimos. Y ayúdanos a darte gloria sobre todas las cosas. Para ti, Señor, en el nombre de Jesús, junto al perdón de nuestros pecados, te rendimos alabanza, honor y gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Dios les bendiga. Hermanos, solamente